Lo que nos atañe hoy es la ley de voltajes de Kirchhoff. Esta ley de voltaje de Kirchhoff, como ya la hemos visto para los circuitos de DC, lo que consideraba era que cuando nosotros teníamos un camino cerrado, como el que vemos aquí, en el que tenemos tres impedancias en un circuito serie y tenemos un camino cerrado a través de la fuente de voltaje BS, lo que nos decía la ley de voltaje de Kirchhoff era que en un camino cerrado o en un circuito cerrado, la suma algebraica de todos los voltajes me daba cero, siempre. Es decir, que algunos elementos van a ser subidas de voltaje y otros van a ser caídas de voltaje. Aquí vemos que la fuente BS la vamos a considerar como una subida de voltaje y aquí esto es una convención. Sabemos que BS es una fuente de tipo sinusoidal alterna, o sea que tiene valor positivo y valor negativo, es decir que ella aquí como está vale menos más, pero en medio periodo y en el otro medio periodo de su señal valdría opuesto, o sea donde está el menos sería más y donde está el más sería menos, pero por convención vamos a asumir esta fuente de voltaje BS en este sentido, menos más, como si solamente tuviera el ciclo positivo o como entre comillas si fuera una fuente de DC. ¿Listo? Entonces la vamos a considerar así. Haciendo esa consideración, entonces en este camino cerrado que tenemos acá, pues la fuente sería una subida de voltaje y en las impedancias tendríamos caída de voltaje, o sea ellas disipan la energía en forma de calor, entonces la tendríamos como caída de voltaje. En ese sentido la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que pues el voltaje total en toda esta malla que tenemos acá o en este circuito serie tiene que ser igual a cero y es lo que está expresado aquí en la primera ecuación. Yo lo coloco ahí, BS menos B1 menos B2 menos B3 igual a 0 y de aquí se despeja que BS es la suma algebraica de las caídas de voltaje en cada una de las impedancias. Eso en general lo que me dice la ley de voltaje de Kirchhoff. En el caso de la ley de voltaje de Kirchhoff se deriva algo que se llama el divisor de voltaje. Eso también lo hemos visto para circuitos DC. Si yo tengo un circuito serie en el que todos los elementos se encuentran en serie y yo le aplico un voltaje a ese circuito, es factible encontrar el voltaje en cualquiera de esos elementos aplicando el divisor de voltaje. Y para el caso de un elemento cualquiera de esa serie, ese voltaje enésimo pues va a ser igual al voltaje que yo estoy aplicando a toda la serie, que en este caso es BS, multiplicado por la impedancia donde yo quiero encontrar cuánto vale el voltaje, dividido por la impedancia total de toda la red serial o de todo el circuito serie. Entonces eso es lo que tenemos acá. La ley de corrientes de Kirchhoff. Esta ley de corrientes pues la tenemos que recordar también porque nos sirve para resolver los circuitos o los problemas de análisis de circuitos por nodos. Entonces la ley de corriente de Kirchhoff me dice que la suma algebraica de las corrientes en un nodo en cualquier instante es cero. Traduciéndolo a un lenguaje más coloquial, lo que nos quiere decir es que toda la corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a toda la corriente que sale, porque no podríamos tener ni pérdida de energía ni creación de energía. Entonces es como una ley de conservación de energía. Tenemos que en el primer dibujo, si entra la corriente IT, pues todo el nodo sería esta parte de aquí. Esa corriente IT se va a derivar por la impedancia 1, 2 y la enésima, entonces por cada una de esas impedancias va a circular una corriente. La idea es que la corriente IT va a ser igual a la suma de todas las otras corrientes que se derivan del nodo de donde ella entra. Aquí pues nos da que IT es igual a I1 más I2 más IN. En otras palabras, la corriente que entra, que es IT, va a ser igual a la corriente que sale, que es la cantidad o la suma de todas las otras corrientes. Lo mismo ocurre que en este otro dibujo. Tenemos como entradas al nodo donde se derivan el paralelo I3 e I4 y de allí salen I1 e I2. De esa ley de corrientes de Kirchhoff se deriva el divisor de corriente. El divisor de corriente lo que me dice es que yo puedo encontrar la corriente en cualquiera de las ramas en las que esa corriente se derive, aplicando una ecuación sencilla como esta que tenemos por acá. Esa ecuación me dice que la corriente enésima en un paralelo, considerando pues que al nodo de entrada del paralelo llega una corriente IT, esa corriente enésima es igual a la admitancia enésima por la corriente que entra al nodo del paralelo dividido por la admitancia total. Ahora lo ampliamos un poco más. Aparece el término o el concepto de admitancia. ¿Y qué es la admitancia? Pues la admitancia es el inverso de la impedancia. Entonces, si la impedancia es la oposición al flujo de la corriente alterna a través de un circuito, pues la admitancia es la facilidad con que esa corriente alterna pasa por un circuito. Matemáticamente la vamos a expresar así, que la admitancia es el inverso de la impedancia. La admitancia obviamente va a tener parte real y parte imaginaria. La parte real ya la llamaremos conductiva
conductancia y la parte imaginaria la llamaremos susceptancia, aunque pues son términos que no manejaremos tanto en el curso. Aquí nos basta con que manejemos el término resistencia, impedancia, admitancia y reactancia. Entonces, en esta ecuación que vemos acá, ustedes pueden apreciar que es fácil calcular la corriente en cualquiera de las impedancias, o más bien es fácil recordar la ecuación para calcular esa corriente. La corriente en cualquiera de las impedancias va a ser igual a la admitancia en esa derivación por la corriente total que entra al nodo de donde se derivan todas las corrientes, dividido entre la admitancia total del circuito. ¿Y qué es la admitancia total? Pues la admitancia total se calcula fácil porque, al igual que hablábamos de la conductancia en los circuitos resistivos, decíamos que la conductancia total de un paralelo era igual a la suma de las conductancias. En el caso de la admitancia total de un paralelo de impedancias, esa admitancia total va a ser igual a la suma de todas las admitancias de cada uno de los elementos del paralelo, como lo tendríamos aquí. Yo tengo, en este caso solo tengo 3, Z1, Z2 y Z3. La admitancia entre A y B sería igual a la admitancia de la rama 1 más la admitancia de la rama 2 más la admitancia de la rama 3. Por lo tanto, la admitancia total pues es 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2 más 1 sobre Z3. De aquí me es fácil entonces en un paralelo encontrar la impedancia total, que es el inverso de la admitancia total. Es más fácil atacar el problema sumando admitancias que pues de otra manera. Vamos ahora a hacer algunos ejemplos que nos permitan ilustrar el tema de lo que son las leyes de Kirchhoff, tanto de voltaje como de corriente. Consideremos el siguiente circuito. Supongamos que tenemos una fuente de tipo sinusoidal y vamos a tener una serie de impedancias conectadas en serie para ver lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces podemos decir que por acá puedo tener una resistencia. Vamos a colocar los tres elementos. Tengo por acá una capacitancia y tengo por acá una inductancia. Y la resistencia tiene un valor de 100 ohmios, la capacitancia va a ser de 10 microfaradios y la inductancia vamos a decir que tiene un valor de 10 milihenrios. Y la pregunta sería en este caso, ¿cuánto vale el voltaje en cada uno de esos elementos? ¿Qué es lo que vamos a hallar? Entonces nos preguntan cuánto vale el voltaje en el capacitor, cuánto vale el voltaje en el inductor y cuánto es la caída de voltaje en la resistencia. Nosotros podemos encontrar esos tres valores utilizando la ley de Ohm. Yo puedo calcular la impedancia total del circuito. Después de eso puedo calcular cuánto vale la corriente a través de todo el circuito, y una vez tengo la corriente, pues por ley de Ohm puedo encontrar el voltaje, porque como es un circuito serie, la corriente es la misma en la resistencia, en el capacitor y en la bobina, y entonces el voltaje en cada uno de esos elementos se va a derivar multiplicando o utilizando la ley de Ohm. Entonces el voltaje en cualquiera de los elementos, pongámosle X, va a ser igual a la impedancia de ese elemento X por la corriente del circuito. Encontremos primero cuánto valen las impedancias. Entonces vamos a decir que R pues vale 100 ohmios porque es la resistencia, solamente tiene parte real, no tiene parte imaginaria. Vamos a decir que la impedancia en el capacitor va a ser igual a la impedancia en el capacitor, sabemos que es 1 sobre J omega C, donde omega, que es la frecuencia angular, es 2 pi f. De aquí, bueno, nos falta en el ejercicio decir cuánto vale la frecuencia, ¿no? Entonces esta fuente podemos expresar que el voltaje de entrada V sub I, o más bien llamémoslo V sub S, va a ser igual a una amplitud. Por lo general le coloco un voltio de amplitud y digamos que tiene una fase 0 y que la frecuencia de esta fuente va a ser igual a una frecuencia de 1 kHz, que es como la frecuencia estándar para resolver problemas. Ok, entonces de aquí ya habíamos hablado entonces que la impedancia en el capacitor sería, llamémoslo como magnitud menos J sobre omega C. ¿De dónde sale ese menos? Acuérdense que es de multiplicar arriba y abajo por J, y aquí yo multiplico por J y aquí multiplico por J, y eso me da J por J menos 1, y al final tendríamos este valor que está acá. Esa impedancia en el capacitor pues sería 1 menos J más bien sobre omega, que es 2 pi por 1000, que es la frecuencia. Pues voy a expresar este 1000 como 10 a la 3 por la capacitancia, que son 10 microfaradios, sería 10 por 10 a la menos 6.
De aquí, pues la impedancia en el capacitor, este 10 a la 3, multiplicando con este 10 da 10 a la 4, por 10 a la menos 6 daría 10 a la menos 2, menos J sobre 2pi por 10 a la menos 2. Esto se puede escribir como menos J por 10 a la 2 sobre 2pi. Esa sería la expresión de la capacitancia, y esa expresión va a ser igual a menos J, que era lo que estaba multiplicando, por 15,9. Esa sería entonces la impedancia. Hallemos ahora la impedancia de la bobina, ZL. ZL, según lo que hemos hablado, es J omega L. Entonces ZL va a ser igual a J omega, es 2 por pi, por la frecuencia, que es 1 kHz, que es 10 a la 3, por L, que es la inductancia, que sería 10 milihenrios, o sea, 10 por 10 a la menos 3. De aquí, pues este se cancela con este y nos daría que ZL es igual a J 2 por 10 20, J 20 pi. Vamos a dejarlo con el pi allí. Entonces decimos que ZL es igual a J 20 pi, que si lo expresamos en forma polar o en forma de fasor, esto sería igual a 20 pi en ángulo de 90 grados. De ahí ya tenemos todos los valores de las impedancias. ¿Qué me dice la ley de voltaje de Kirchhoff? Me está diciendo que la suma algebraica de todos los voltajes de este circuito serial debe ser igual a 0. Es decir, yo puedo escribir la ecuación así, que V sub S es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor más el voltaje en la bobina. Es lo que me está diciendo esta ley. Aquí, y de una vez quiero que lo vamos conceptualizando. Cuando nosotros hagamos análisis por mallas, que es lo que viene después, y análisis por nodos, cuando planteamos las ecuaciones tenemos que ponerle polaridades a los elementos, y esas polaridades se las tenemos que colocar pues para poder escribir bien las ecuaciones. Entonces, si lo hiciéramos con el circuito que tenemos aquí, vamos a decir que las fuentes, bueno, si es una fuente de tipo sinusoidal, ustedes le pueden poner la polaridad que quieran, ¿ya? Por convención, cuando ustedes le coloquen la polaridad a la fuente, yo la voy a poner así más o menos. La corriente, asuman que va de menos a más, ¿sí? Como lo hemos hecho siempre en los circuitos de DC. Entonces la corriente va a ir así. Alguien me diría, no, pues es que en la realidad la corriente es así, una doble flecha. En un ciclo gira, se mueve en un sentido y en el otro ciclo se mueve en el otro sentido. Eso es correcto. Pero para hacer el análisis matemático nos confundimos. Entonces vamos a asumir la convención de en qué sentido fluye la corriente y cuáles son las polaridades de los elementos, como si estuviéramos tratando circuito de DC. Entonces aquí el voltaje yo voy a asumir, y aquí lo estoy asumiendo porque esta fuente, como es alterna, pues puede tener la polaridad que yo quiera, ¿ya? Dependiendo en qué ciclo estemos, pero voy a asumir inicialmente que es así, menos más. Por lo tanto, si la corriente fluye en el sentido en que la he pintado sobre la resistencia, vamos a tener que el voltaje cae en este sentido, en el capacitor el voltaje va a estar en este sentido y en la bobina el voltaje va a tener esta polaridad, y las polaridades son única y exclusivamente para que podamos escribir bien las ecuaciones y no nos confundamos. De aquí, pues yo puedo encontrar, vamos a pintar un circuito alterno. Entonces, nuestro nuevo circuito va a ser el siguiente. Yo tengo aquí mi fuente, que tiene, la cual voy a llamar BS, y BS pues tiene un fasor 1 en ángulo de 0 con frecuencia de 1 kHz. Por acá tenemos una primera impedancia que vale 100, que es la resistencia. Por aquí voy a tener otra impedancia que vale menos J 15,9, menos 15,9J, recuerden que no importa dónde ponga la J, pues da igual. Y por acá tengo otra impedancia a la cual le hemos dado el valor de 20pi, J 20pi o 20pi J. Bien, ese sería nuestro circuito ahora expresado en términos de impedancias como números complejos. Vamos a llamar a esta impedancia Z1, a esta Z2 y a esta Z3. Por lo tanto, pues va a haber un voltaje V1, un voltaje V2 y un voltaje V3. La ley de voltajes de Kirchhoff entonces me está diciendo que el voltaje en la fuente es igual, o más bien, seamos estrictos diciendo lo siguiente: si esta es la polaridad de la fuente que yo estoy asumiendo, vamos a decir que Bs, en el sentido en que va a fluir la corriente, que es S, es una subida de voltaje y entonces es positiva. Bs menos V1 menos V2 menos V3 igual a 0, igual que lo hacíamos en un circuito DC. De aquí Bs va a ser igual a V1 más V2 más V3. Esto pues es la ecuación de esa malla en cuanto a voltaje. Ahora, de la ley de voltajes de Kirchhoff se deriva el divisor de voltaje, y entonces vamos a proceder a calcular el voltaje en la impedancia 2, que es el voltaje en el condensador, pero utilizando el divisor de voltaje. ¿Qué me dice el divisor de voltaje? Me dice que el voltaje en 2 va a ser igual a la impedancia donde yo quiero ver el voltaje, que sería Z2, por el voltaje de entrada en todo ese
circuito serie, el voltaje de entrada es Vs, todo eso dividido por la impedancia total del circuito serie, por Z1, o dividido más bien por Z1 más Z2 más Z3. Ese sería el voltaje en el capacitor. ¿Hasta ahí de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces ya expresándolo como números complejos, V sub 2 sería Z2, que es menos 15,9 J, por Bs, que es 1 en ángulo de 0, es como si yo escribiera el número 1, el número 1 sin parte imaginaria, o sea, por 1, ¿listo? Dividido por la impedancia total. La impedancia total sería 100, que es Z1, menos 15,9 J, que es Z2, más 20 pi J, que es Z3. Y pues de allí nos daría el resultado. Vamos a utilizar nuestra calculadora para encontrar el resultado. Entonces, ¿qué me dice o qué ecuación tengo allí? Menos 15,9 J, escribámoslo acá, menos 15,9 J, cierro paréntesis, dividido entre 100 menos 15,9 i más 20 pi i, que este es el valor de respuesta, menos 0,0612 menos 0,1303 i. De aquí, como les digo siempre, este es un número complejo que no me da información real de la forma o la amplitud más bien del voltaje, pero si yo me paso a las coordenadas polares, pues aquí ya sí tengo información. Me está diciendo que el voltaje en el condensador es un voltaje de 143 milivoltios con una fase de menos 115 grados. Entonces, esa es la respuesta a este problema. De acá, de toda esta expresión, encontramos que el voltaje en la impedancia 2, que es lo mismo que decir el voltaje en el capacitor, es igual a 0,1439 voltios, que son 143 milivoltios, con una fase de menos 115,4 grados. Lo que quiero que hagamos es calcular ahora el voltaje en la bobina, el voltaje en la resistencia, y luego tenemos que sumar todos esos voltajes y nos tiene que dar el voltaje de la fuente. Ahí comprobamos que la ley de voltajes de Kirchhoff se cumple y luego lo vemos en una simulación. Hallemos el voltaje en la bobina. El voltaje en la bobina es el voltaje V3 o el voltaje en la impedancia Z3. Según el divisor de voltaje, ese voltaje en la bobina pues es igual al voltaje de entrada a toda la serie, que sería Vs, por la impedancia del elemento en el cual yo quiero ver el voltaje, que sería Z3, sobre la impedancia total, que es Z1 más Z2 más Z3. De acá pues tendríamos Z3, que es 20 pi J, dividido por lo que tenemos acá, esta expresión, que es la impedancia total, ya que como es un circuito serie, la impedancia es la suma de todas las impedancias. Entonces tendríamos, lo voy a escribir tal cual. Entonces, teniendo este valor, pues podemos calcular BL. Bueno, falta BS, pues recuerden, BS es 1 en ángulo de 0, que es 1. Entonces, el voltaje en la bobina, si volvemos a la calculadora, ya lo tenemos aquí montado. El voltaje en la bobina habría que modificar la parte de arriba, simplemente multiplicar o colocar acá 20 pi J. Y pasando esto a polares, me daría que el voltaje en la bobina es igual a 0,5688, que esos son 568 milivoltios, con un ángulo de fase de 64,8 grados. Por último, habría que calcular el voltaje en la resistencia. ¿Cuál sería el voltaje en la resistencia? Bs, que vale 1, en ángulo 0 es 1, por el valor de la impedancia de la resistencia, que son 100 ohmios, dividido entre la impedancia total, que es 100 menos 15,9 i más 20 pi i. Eso me daría este número complejo, y expresado en coordenadas polares o como fasor, el voltaje en la resistencia nos daría 0,9053, que son 905 milivoltios o 0,9 voltios, como lo queramos ver, con un ángulo de fase de menos 25,14 grados. Entonces miren que ahí estarían el último valor. Coloquémoslo aquí explícitamente. Si quiero comprobar la ley de voltajes de Kirchhoff, entonces el voltaje de la fuente tiene que ser igual a V1 más V2 más V3, que es lo mismo que decir voltaje en el capacitor más voltaje en la bobina más voltaje en la resistencia. Tendríamos que realizar esta suma y comprobar que efectivamente nos da un valor de 1. O sea, esta suma me tiene que dar 1 en fase 0 o 1 más J0, es lo que nos debe dar. Vamos a comprobarlo sumándolo. De una vez les advierto, por aproximación de decimales no me va a dar exactamente el 1 en ángulo de 0, pero me tiene que dar muy parecido. Entonces, si hago la suma, voy a sumarlo de forma fasorial. Ese es el voltaje en el condensador, más el voltaje en la bobina, y el voltaje en la resistencia me da 1 más 0,0001 i. Me dio imaginario un pedacito, pero eso es por los decimales. No tomé todos los decimales, entonces no me desaparece la parte imaginaria. Y lo expreso en polares, pues es 1 con un ángulo de 0,0001
0.0043, pues que se puede decir que es 0. Entonces de esa manera comprobamos que efectivamente la ley de voltajes de Kirchhoff se cumple y que la podemos utilizar junto con el divisor de voltaje para encontrar el voltaje en cualquiera de los elementos del circuito. Lo interesante aquí es que la corriente, y eso sí lo deben tener muy presente acá, la corriente I es la misma en todo el circuito, o sea que la corriente por Z1 es la misma corriente en Z2 y la misma corriente en Z3. La corriente en Z1 tiene la misma fase que pasando por Z2 y que pasando por Z3. Lo único que cambia acá son los valores de voltaje y las fases de los voltajes en cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque es un circuito serial. Y eso sale del concepto de que son dos elementos en serie. Dos elementos están en serie cuando comparten el mismo nodo y de ese nodo no se deriva nada más. Entonces mira que si Z1 y Z2 comparten el mismo nodo, pues la corriente que sale de Z1 es la misma que entra en Z2. Por lo tanto, es la misma. En un circuito serie, la corriente es la misma en todos los elementos de la serie. Veamos la simulación para ver cómo se comporta la señal. Bueno, voy a usar el multisim como para hacer una cosa diferente. Entonces creamos un circuito nuevo por acá. Entonces yo tengo una fuente de voltaje AC. Aquí pues me permite configurarle cositas. Está 1 voltio, 1 kilohertz, que es lo estándar. Por eso me gusta usar ese. No quiere decir que yo lo haga porque es fácil calcularlo con 1 kilohertz, sino que como los simuladores están así predefinidos, es para ponerme a configurar cosas. Digamos que es por pereza. Bueno, entonces tenemos la fuente. Vamos a colocar el resistor. Es una resistencia de 100 ohmios. Vamos a poner un capacitor, un inductor y necesitamos la tierra. Listo. Entonces tenemos ahí el circuito 100 ohmios, 10 microfaradios, 10 milihenrios. Y vamos a observar el voltaje de cada uno de estos elementos. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Miren, si yo voy a simular, inicialmente vamos a observar el voltaje en la fuente. Yo corro la simulación. Ahí me aparece el voltaje. Bueno, para que no vean esta señal así cambiando, ustedes le cambian el trigger y le pueden poner single para que quede quieta. Miren que el voltaje máximo pues es 1 voltio. Aquí no lo alcanza a mostrar, pero sí es 1 voltio. Y pues la frecuencia de la señal, si este es el 0, cuando yo vuelvo a pasar por acá por 0, es más o menos, aquí, permítanme un momento que no me está mostrando bien el tiempo, porque se supone que la señal es de la frecuencia es de 1 kilohertz, entonces el periodo debería ser de 1 milisegundo. Aquí me muestra 6.24 segundos. Aquí sí, con el fin de ver la señal, lo que hice fue seleccionar, ustedes tienen aquí esta ventana y seleccionan donde dice cursor, tipo de cursor, track, para que él siga la señal. Entonces les aparecen dos cursores, C1 y C2. Entonces cuando yo ubico C1 aquí en 0, más o menos, en la parte de aquí abajo, que si alcanzan a ver, por acá no estoy moviendo el cursor, les dice casi 1 milisegundo. Ahí está bien. Bueno. Cuando usen el simulador, entonces va a pasar lo siguiente. Ustedes van a querer ver el voltaje en la resistencia R1. Si ustedes ponen la prueba PR1 ahí donde está, ustedes están midiendo el voltaje desde la prueba hasta la tierra. No están midiendo el voltaje entre este punto, o lo que llamamos el nodo 1 y el nodo 2, que es donde deberíamos ver la señal. Ya, aquí. Entonces miren, este es un truco que yo utilizo para poder medir el voltaje en un punto. Las pruebas del osciloscopio siempre les van a medir el voltaje respecto de la tierra o la referencia. Entonces, si yo hubiese dejado la tierra en el nodo 2 que estoy señalando ahora, pues el voltaje que voy a medir es el voltaje desde 1 respecto del nodo 2. Pero como a mí me interesa conocer es el voltaje en la resistencia, entonces ese voltaje lo voy a medir utilizando o colocando la referencia en el nodo 0. Pues aquí le llaman nodo 0 donde está la referencia. Si yo coloco la referencia en un extremo de la resistencia y la prueba en el otro extremo, puedo encontrar entonces por lo menos el valor de la amplitud. Miren que si yo marco aquí el cursor 2 en la parte de abajo me dice que tiene 900.89 milivoltios. O sea, a nosotros nos daba más o menos 905 milivoltios la amplitud del fasor del voltaje en la resistencia. Entonces, cuando quieren hacer mediciones, y en el laboratorio incluso también lo deben hacer así con el osciloscopio, si ustedes
colocan la prueba o la tierra, la referencia del osciloscopio en un punto fijo del circuito, pues todo lo que midan es respecto a ese punto. Si yo quiero medir el voltaje, por lo menos la amplitud la podemos encontrar acá a través de la resistencia, entonces yo debo colocar la tierra en un extremo de la resistencia y la otra punta del osciloscopio en el otro extremo. De esa manera ustedes miden entre o la señal a través de ese elemento en particular. Entonces ahí estaríamos midiendo el voltaje en la resistencia. Ustedes también podemos medir el voltaje en el condensador. En ese caso me toca traerme la tierra acá, ahí, y la punta de referencia, vamos a copiarla, acá. En este caso miren que si yo hago la medición allí, la señal azulita es la señal del condensador y tiene una amplitud más o menos, una amplitud máxima. Vamos a usar el cursor. Aquí el cursor solo está midiendo la señal verde. ¿Cómo quiero que mida la señal azul? Pues ustedes simplemente aquí en esta parte de la tabla donde dice cursor 1 cambian, por decir algo, a la prueba 2 y ahí lo pueden mover. Miren que más o menos la amplitud máxima es por ahí. Esto, el cursor 1 me está indicando 142 milivoltios y en los cálculos nos dio 143 milivoltios. Está aproximado. Recuerden que pues no tengo un valor exacto aquí como en los cálculos debido a la resolución pues de la simulación, pero pues es cercano. Hay una cosa que deben tener en cuenta: el voltaje o la señal verde es la señal desde el punto donde está la prueba 1, que es la verde, esta, respecto de la tierra. O sea que ella está midiendo, en otras palabras, el voltaje en R1 más la capacitancia, o el voltaje en la bobina más la fuente. Es la suma de los dos, porque estamos midiendo desde el punto nodo 1 hacia la tierra. Entonces los valores matemáticos que nos dan del divisor de voltaje, el divisor de corriente, esos valores son respecto de, o más bien, son los valores que se encuentran presentes en un elemento en particular o la corriente que pasa a través de un elemento en particular. Cuando nosotros hablamos o colocamos la tierra sí tiene que ver, nos genera como un punto de referencia, y cuando hacemos mediciones en simulación o en la realidad, todo lo que se mide respecto de la tierra, mientras que en las ecuaciones no estamos obteniendo valores respecto a la tierra, sino voltajes en una impedancia en particular, entre los extremos de una impedancia o la corriente que pasa a través de un elemento en particular, sin considerar la referencia. Ahora les muestro cómo deberíamos ajustar los resultados matemáticos para que nos coincidan con la simulación. Entonces aquí el voltaje en el condensador pues nos dio igual lo que habíamos calculado. Por último voy a ver el voltaje en la bobina, entonces quito la referencia de ahí, me la traigo para acá, me la tenía otra vez como lo tenía en el comienzo. Quitemos esta de aquí y vamos a traer esta prueba a ponerla acá. Miren que cuando coloco la traza aquí en la bobina, ya la referencia está, pues obviamente yo coloco la traza por donde entra la corriente según la convención que planteé y la referencia al otro lado para medir el voltaje a través de la bobina. Si yo corro la simulación, ese voltaje a través de la bobina, si voy a usar esta traza 1, eso me da un valor por ahí, me da un valor de más o menos unos 566, bueno, puede ser un poquito más, esto depende de la resolución, 567 milivoltios, y el voltaje en la bobina me dio 568 en los cálculos, entonces pues está cercano. Bueno, pero entonces lo que quiero que quede claro es lo siguiente: cuando ustedes hacen divisor de voltaje, esta es mi fuente y aquí tengo las impedancias, vamos que son las impedancias y ustedes tienen por acá la referencia. Cuando ustedes calculan el divisor de voltaje, calculan el voltaje a través de un elemento, o sea que aquí calcularían V1. Miren donde yo estoy, lo que les estoy mostrando, V2, V3. Pero cuando ustedes conectan una traza del osciloscopio, pongamos, yo pongo mi traza aquí, V, estoy viendo el voltaje, yo no estoy viendo el voltaje en V2 o en la impedancia 2, y si esta fuera la Z2, Z3, Z1, yo no estoy viendo el voltaje en Z2, estoy viendo el voltaje desde este punto hacia la tierra, que es diferente. O sea que ahí en el osciloscopio lo que ustedes estarían viendo, ese voltaje V sería igual a V2 más V3. Ojo con eso, porque ustedes pueden hacer un cálculo matemático y luego van al osciloscopio y esa vaina no les coincide por ningún lado, y es por esa
esa razón, ¿sí? Siempre ustedes están midiendo respecto de la referencia. Entonces, si aquí está el osciloscopio, ustedes tienen aquí el osciloscopio tiene una punta y tiene una punta que termina como un garfio y tiene por aquí otra cosita que es como un caimán. Este caimancito es el que ustedes colocan como referencia y el garfio o la puntica lo van a usar como la punta de prueba o de medición. Entonces, si ustedes colocan ese caimancito a la referencia del circuito y es una referencia fija, todo lo que midan es respecto de esa referencia. Y miren que lo interesante del osciloscopio es que cumple con la ley de voltaje de Kirchhoff. Observen, el voltaje que él ve de aquí hasta la referencia B es igual a la suma de B2 más B3. En otras palabras, si ustedes tomaran el camino cerrado entre el osciloscopio y estos otros dos elementos, lo que estamos viendo es que la suma total de todos los voltajes da 0. ¿Por qué? Porque miren la polaridad que tiene, menos más menos más menos. Entonces B igual a B2 más B3. ¿Ya? Si lo que quieren ustedes hacer con el osciloscopio es una medición puntual del valor que tiene un voltaje, porque aquí con el osciloscopio pues no podemos medir corriente directamente, sino voltajes. Entonces ustedes toman la tierra y la ponen en el punto donde quieren. Entonces miren que aquí vendría garfio, vámosle así, caimán. Entonces el caimán lo ponen aquí y el garfio lo traen hasta acá. Y ahí ya tendrían la medición del voltaje a través de la impedancia 2, B2. Entonces que quede claro eso para que a la hora de que hagan mediciones o en las simulaciones no vayan a tener confusiones pensando que no les dio el resultado. ¿Listo? Hagamos ahí un ejercicio sencillo. Miren, yo sé que el voltaje en el condensador pues es B2. El voltaje en el condensador es este y el voltaje en la bobina es este de aquí. Entonces BC más BL, ¿cuánto me da? Voy a sumarlos y luego mido en el simulador y comprobamos de que es correcto lo que acabo de decir de cómo mide un osciloscopio. Utilicemos la calculadora nuevamente. Me da ese número y en fasor sería eso. Entonces aquí digo que el voltaje en el condensador más el voltaje en la bobina es 0,4249 con un ángulo de fase de 64.77. Listo. Comprobemos si en la simulación eso es cierto. Entonces veamos. La suma del voltaje del condensador más de la bobina, ¿cómo lo mediría yo con el osciloscopio? Entonces debo colocar la traza en este punto. Aquí voy a estar haciendo una medición desde el nodo 3 hasta la referencia. Entonces eso me va a incluir el voltaje en C1 y el voltaje en la bobina 1. ¿Listo? Y bueno, corro la simulación y aquí con las trazas pues puedo ver el valor máximo por aquí más o menos sería el valor máximo. Me da 425 milivoltios y el cálculo matemático me dio 424.9, o sea que sí es correcto para que lo tengan en cuenta. Aquí sí podríamos hacer una comparación de voltaje. Puedo correr esto otra vez y entonces observen que a mí me dio que la suma del voltaje en el condensador 1 más el de la bobina era, bueno, esos 424 milivoltios con una fase de 64 positiva, es decir, que está adelantado respecto a la señal de entrada, la señal de referencia que es la verde, que es la de la fuente, lo cual es correcto. Observen que la señal azul alcanza su pico antes que la señal verde, por lo tanto el voltaje o la suma de voltajes de C1 más L1 está adelantado en fase respecto de la referencia que es la fuente, que es la que tiene voltaje con fase 0. ¿Cuánto está adelantado? Aquí me da que está adelantado 64.77, eso me dio en los cálculos. Si yo lo quisiera ver acá, pues expando un poquito esto, voy a calcular los mínimos, perdón, la diferencia en tiempo entre los picos. Entonces voy a usar el cursor 1, borramos esto por acá, voy a usar el cursor 1 para medir la amplitud máxima de la señal azul. Esa amplitud máxima de la señal azul me da por acá, pues me debería dar los 424.9 milivoltios. Voy a tratar de encontrarlos por aquí. 424.9, 425 me da, dejémoslo ahí, 425, y voy a usar el cursor 2 en la señal verde. Entonces modifico aquí este parámetro y muevo el cursor 2 hasta que la señal verde me dé el máximo. La señal verde debería darme 1 como máximo. Entonces 998, bueno, ahí se bajó, 99941, ahí 99941, y ustedes pueden ver aquí en la parte inferior del simulador, si no alcanzan a ver, pues cuando lo puedan hacer, lo revisan, hay un delta X. Delta X es la diferencia en tiempo de los dos cursores y me da de 186,97 microsegundos. Entonces uno hace una regla de 3, la regla de 3 que les comentaba. Esta regla de 3
me dice que si el periodo de la señal de 1 kHz es 1 milisegundo, pues cuántos son, y 1 milisegundo corresponde a 360 grados, entonces 186.97 microsegundos a cuánto equivale, que eso al final es multiplicar 360 por 186.97. Pues obviamente 1 milisegundo es 1 y 186 microsegundos serían 0.18697 milisegundos, que esto me da 67. Miren que la fase que me dio en los cálculos me daba 64. Obvio, nuevamente por la resolución de la simulación y de los gráficos, pues no da exacto, pero sí nos da un valor aproximado, o sea que los cálculos estaban correctos. La señal azul, que es la suma del voltaje en el condensador más el voltaje en la bobina, es una señal que tiene amplitud de 424 milivoltios, como nos dio acá, y tiene una fase de 64 grados adelantada respecto de la señal de voltaje de entrada, que va a ser la señal de referencia. Bien, me preguntaban que si qué pasaba si el condensador C1 estaba con una carga inicial y yo le aplicaba la señal sinusoidal. Lo que ocurre aquí es que todos los circuitos tienen dos estados: un estado al que llamamos estado transitorio y un estado al que le llamamos estado estacionario o estado estable. Si yo tengo el condensador cargado previamente, supongan que tiene un valor de DC de 5 voltios y ustedes le aplican la señal de 1 kHz, el condensador gradualmente va a tender a estabilizarse con la señal de 1 kHz o a comportarse como se comportaría frente a la señal de 1 kHz, como si nunca hubiera tenido esos 5 voltios iniciales. Eso ocurre, digamos que en T igual 0 está cargado a 5 voltios y en T en un tiempo posterior, supongamos un delta T, el condensador ya desde ese delta T en adelante comienza a comportarse como si solamente hubiera tenido conectada la señal de 1 kHz. ¿Qué pasa entre 0 y ese delta T? Las condiciones iniciales lo hacen comportarse de una manera hasta que alcanza un estado estacionario. Lo voy a mostrar con un ejemplo para que quede más claro observándolo aquí con unos gráficos. Supongamos que tenemos una fuente de DC de 1 voltio, 1, y pues es una fuente estándar de DC. Ahora vamos a simular el circuito. Entonces, para simular utilizo por acá el tiempo de parada. Vamos a decir que paremos en 0.1 segundos, que arranquemos en T igual 0 y que el paso, pues normalmente le pongo acá unos 6 ceros y un 1. Y lo interesante es en la simulación del LT Spice es esto: dice aquí comience con las fuentes de voltaje en 0. ¿Por qué? Porque si aquí yo le digo que vale 1 en T igual 0 para hacer la simulación, él me va a decir que la fuente vale 1 voltio y no voy a poder observar lo que yo quiero. Resulta que en un circuito real ustedes van a poner la resistencia y el capacitor y en algún momento prenden la fuente. O sea, no estaba prendida, luego la prenden. Y allí es cuando ocurre el fenómeno que les quiero mostrar. Entonces, pongámoslo por aquí y corremos la simulación. Entonces, si yo voy a ver, ya termino. Si yo voy a ver el voltaje en el condensador, observen la gráfica que obtengo acá. Voy a ampliar esta parte inicial y entonces allí ustedes están observando una curva de color verde que tiene una forma logarítmica y llega un momento en el que se estabiliza. Eso es a lo que yo me refiero con estado estacionario y estado transitorio. Todos los circuitos, cuando ustedes los someten a un cambio abrupto, van a tener un estado transitorio, que es como el estado mientras el circuito se acomoda a las nuevas condiciones. Entonces, en el caso de lo que tenemos acá, pues inicialmente esa fuente está apagada y tengo conectada una resistencia de 100 ohmios a un condensador de 10 microfaradios. Cuando yo enciendo la fuente, las condiciones del circuito cambian. Él estaba con 0 voltios, ahora está con 1 voltio. Entonces, mientras el circuito se amolda a esas nuevas condiciones, ocurre lo que se conoce como un estado transitorio, que en este circuito que está aquí, el estado transitorio más o menos tarda unos 5.4 milisegundos, cuando ya puedo considerar que se cargó completamente el condensador, y luego el circuito de ahí en adelante, observen acá la línea verde, queda estable. El voltaje en el condensador se estabiliza. Cuando un circuito ya tiene un comportamiento estable frente a una condición eléctrica previa, a eso se le llama estado estacionario. Entonces miren que el estado transitorio, entonces mírenlo así, es el tiempo que se gasta el circuito para adaptarse a una nueva condición eléctrica que se le ha impuesto. Entonces aquí yo puedo colocar, vamos a cambiar
cambiar esta fuente por una fuente sinusoidal. Entonces vamos a decir que avanzado de tipo sinusoidal, el offset 0, la amplitud 1, la frecuencia pongámosle nuestro famoso 1 kHz, le damos OK y volvemos a correr la simulación. Vamos a ver qué sucede. Miren lo interesante aquí, quiero que vean esta parte. Observen que la señal no es simétrica respecto al origen. ¿Sí ven? ¿Qué sucede? El capacitor estaba con 0 voltios, se le aplicó un voltaje, o sea que en este caso el voltaje es una señal sinusoidal. Esa señal sinusoidal produce un cambio en las condiciones eléctricas del circuito, por lo tanto el condensador va a tardar un tiempo en responder a esa señal, en comportarse, en comportarse según las ecuaciones estacionarias respecto a esa señal. Y de allí, vuelvo a correrlo acá, de allí podemos ver que al comienzo la onda sinusoidal que aparece en el condensador, que es el voltaje, tiene un valor promedio no de 0. Observen que aquí tiene un pico, luego comienza a disminuir ese pico hasta que se estabiliza más o menos por acá donde estoy moviendo el cursor. En ese punto se puede considerar que ya es el estado estacionario del circuito, mientras que al comienzo, en el que la señal sinusoidal de voltaje en el condensador no tenía una simetría respecto a 0 voltios, eso es el estado estacionario, es el tiempo que tarda el circuito en adaptarse a ese cambio eléctrico que se le da. Resolviendo puntualmente la pregunta del compañero, pues si este condensador estaba cargado a 5 voltios o a 1 voltio y se le aplica una señal sinusoidal, él va a comenzar, permítanme, va a ser algo así. Asumamos que este es el eje coordenado y que por acá está el nivel de 5 voltios y ustedes le aplican una señal sinusoidal, entonces el condensador se va a comportar así. Él arranca respondiendo a la señal sinusoidal con un voltaje promedio de 5 voltios, pero como esa señal de 5 voltios se aplicó en un instante y ya no se va a volver a aplicar, comienza, pongámoslo acá en punticos, comienza a desvanecerse y el condensador se va a comportar de esta manera. Él comienza a oscilar alrededor de ese voltaje promedio hasta que llega un momento en que ese voltaje promedio desaparece y él sigue oscilando alrededor de los 0 voltios. Entonces va a transcurrir un lapso de tiempo desde t igual 0 hasta un delta t, que no sabemos cuánto puede valer, eso habría que calcularlo, hasta un delta t, en el que existe un transitorio, en el que el circuito se está adaptando a las nuevas condiciones eléctricas. Una vez que él se adapta completamente, entonces ya las ecuaciones de estado estacionario, que son las que estamos estudiando en este momento, aplican. Antes no, en la parte transitoria.